Amados, hoy es 23 de octubre del 2017 y tuve otro sueño que el Señor me dio. Yo llegué a una casa y vi como había muchos hermanos de ministerios independientes. Yo vi sus rostros, les conocí. Así que sabían que eran hermanos de ministerios independientes. Ellos pasaban, ¿verdad?, al fondo de una sala que había allí y había una mujer acostada. Esta mujer estaba vestida completamente de blanco y ellos pues la sobaban, la lavaban, la veneraban. Entonces, cuando yo vi esto, les dije, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se atreven a hacer una cosa así? Solamente al que hay que adorar y alabar es a nuestro Dios. Entonces fui corriendo donde esa mujer y vi que como estaba allí como muerta, pero cuando yo puse mi mano en su pecho pude ver que no estaba muerta porque su esternón subía y bajaba lentamente, poco a poco, pero sí estaba viva. Entonces la comencé a jalonear y como a menearla, entonces le dije, engañosa, ¿cómo engañas si te haces la muerta? Entonces ella se sentó y comenzó a bostezar y abrió su boca bien grande y comenzaron a salir pájaros negros y muchos de estos al salir provocaron que los que estaban allí recibieran en las bocas de aquellos estas aves negras. Yo veía como de esta mujer salía, ¿verdad? Mientras ella bostezaba estas aves y eran de un tamaño que no sé cómo y de qué forma, pues todos los que estaban allí abrían sus bocas para recibir estas aves negras, entonces comenzaron a entrar en sus bocas y yo les decía a ellos que no dejaran que esto entrara, que se taparan su nariz, que se taparan su boca, sus ojos, sus orejas, pero ninguno me quería hacer caso. Entonces todos ellos comenzaron a ser poseídos y yo estaba tratando de luchar para que esto no pasase, pero fue tremendo porque ninguno me quería hacer caso. Entonces, cuando comenzaron a estar poseídos por estas aves negras inmundas, entonces yo comencé a decirles a todos allí que pues que dejaran de recibir esas aves, que salieran, que no estuvieran en ese lugar. Entonces, les dije que corrieran y que no miraran atrás, que salieran de ese lugar, pero ellos no me hacían caso. Entonces en ese momento la muerta se levantó, la que se estaba haciendo muerta se levantó y se elevó del suelo, estaba flotando en el aire con estas aves negras que salían de su boca, que ella controlaba a todos los que estaban allí. Entonces, vanos fueron mis esfuerzos de inducirlos a escapar, pues en un sentido estaban en estupor, estaban en dilación, eso era lo que reinaba entre ellos. Yo los veía así como que, pues, ¿qué otra cosa? Pues aquí nos tenemos que quedar. Entonces, mi acompañante en ese momento vino, porque yo estaba bien desesperada y jaloneaba a muchos de ellos hacia afuera, los alaba para que salieran, pero ellos no querían salir. Entonces, en mi desesperación, porque yo conocía personas que estaban allí y yo quería salvarlas, en esa desesperación tan grande vino entonces mi acompañante y me dijo, vamos, con ellos todo está dicho. Entonces yo salí de allí bien triste, bien acongojada. Yo decía, Señor, pero ¿cómo son gente que conozco de tiempo, gente que amo, gente que hemos trabajado con ellos por tantos tiempos tratando de darle tu verdad como es y mira lo que está pasando? Entonces exclamé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Entonces mi acompañante exclamó, no guardaron su mente y su corazón, sofismas satánicos afiebraron su alma y no siguieron los designios eternos. Las fábulas e ideas humanas entraron como las tinieblas, sigilosas pero constantes, y se apartaron del fundamento del eterno. Entonces hizo una pausa y siguió diciendo, contiendas eran la orden del día y un escrito está, no fue más su devoción. Todo ya estaba escrito y todo ya estaba estipulado, mas se adentraron a terreno encantado. Aunque el Espíritu Santo trabajó con ellos, su ego de supremacía continuó. Entonces, amados hermanos, salimos de aquel lugar. Era un lugar espantoso, era un lugar donde todas estas aves negras estaban poseyendo estas personas que pues estaban allí con esta dilación. Entonces, cuando salimos de aquel lugar, aquella mujer vestida de blanco
seguía escupiendo aves por su boca y se oían a los que los recibían que gritaban de dolor. Yo escuchaba como ellos pues estas aves se les entraban y como si los estuvieran desgarrando por dentro porque yo los sentía que gritaban como si los estuvieran matando. Entonces fui llevada ya luego de eso, por gracia del Señor, a un bello paraje. Era un bello paraje terrenal, no tan hermoso como el celestial, pero era bien hermoso entre árboles y habían pajaritos cantando que hermoseaban aquel tranquilo paraje. Y allí vi un grupito de personas, aquel grupito de personas leía la palabra de Dios, la Biblia, el espíritu de profecía. Ellos lloraban y caían de rodillas con sus manos extendidas al cielo, pedían la aclaración de lo que habían leído. Entonces, en ese momento, mientras yo pues los veía ya un poco más calmada, porque pues en mi mente traía la escena anterior, mi acompañante me dijo, mira y observa. Entonces él alzó su mano derecha hacia el cielo y yo me quedé pensando, ¿verdad? Y mirando qué era lo que iba a pasar y miré hacia donde él apuntó. Entonces vi gotas, gotas que a mi entender eran de agua porque eran gruesas y eran visibles a mi vista. Entonces estas gotas caían sobre los que clamaban por aclaración divina. Entonces, cuando las gotas cayeron, sus rostros comenzaron a verse ya más radiantes y estaban ya más tranquilos, y comenzaban a cantar alabanzas de regocijo al Señor que vive por los siglos. Eran alabanzas preciosas, alabanzas que ellos les salía del corazón por haber podido recibir el entendimiento y la sabiduría de entender lo que estaban ellos pidiendo, que querían entender. Entonces en ese momento, amados, yo los vi incorporarse y se sentaron en la grama, una grama verde preciosa que estaba allí frente a ellos. Entonces pude ver los libros sagrados que desplegaban sus verdades, que mientras más leían, su rostro más aún brillaban. Entonces, cuando me acerqué para ver bien y vi que eran los libros sagrados, la Biblia, el espíritu de la profecía, entonces pregunté, ¿por qué al leer sus rostros brillan más? Porque yo los veía que cuando ellos leían más, su rostro brillaba, ese brillantez crecía y crecía más. Entonces mi acompañante exclamó, la maravillosa gracia de Dios transforma su mente y corazón y su destello es paz. Entonces yo volví a mirar lo que estaban allí sentados y de repente mis ojos fueron abiertos, amados hermanos, y vi una hueste de ángeles que les acompañaban. Estaban ellos rodeados de estos bellos ángeles. De su ser emanaba una paz y un gozo que era deseable experimentar. Entonces yo pedí a mi acompañante, pedí estar allí con ellos, aunque solo unos minutos. Entonces se me concedió. Entonces entré al círculo y me senté allí con ellos. Entonces yo podía notar que los ángeles que estaban allí con ellos, por gracia de Dios, me podían ver, pero los humanos que estaban allí no. Era como que estábamos en otra dimensión. Entonces pude experimentar tal gozo y paz por unos instantes. Si hubiera palabras humanas, hermanos, para poderles expresar lo que viví en aquellos momentos. Solo en el cielo he percibido aún por ese gozo y esa paz que allí sentí en aquellos instantes. Entonces, mientras recibíamos las instrucciones de Dios por su palabra, vi como alguien venía corriendo hacia aquel lugar de paz. Entonces vi como los ángeles se alistaron y mi acompañante levantó su mano hacia ellos y todos hicieron un círculo impenetrable así alrededor de nosotros. Entonces clamaban las personas que estábamos allí, incluyéndome yo que estaba allí con ellos, por el discernimiento divino. No sé cómo y en qué momento, pero ya no me encontré ya dentro del círculo, sino fuera, al lado de mi acompañante. Entonces vi como el corredor que venía hacia ellos llegó. Su rostro reflejaba ira, descontento. Él quería destruir a los que estaban allí presentes, pero por más que lo intentó, no podía penetrar la barrera porque no le fue permitido. Entonces, cansado de luchar, salió corriendo otra vez. Entonces avisó a otros que enseguida vinieron. Entonces comenzaron a intentar otra vez con él, pero todos los esfuerzos fueron en vano, porque la barrera angelical era indestructible. Entonces, ante aquella escena, mi alma se regocijaba y yo alababa a mi Dios, porque su amor y su protección es tan grande para cada uno de nosotros, amados hermanos. Entonces, en ese momento todo se desvaneció.
y yo volví a estar en mi cama despierta, meditando en cómo los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, en ese momento, mientras estaba meditando en todo esto, cómo el Señor hasta lo sumo sigue trabajando por sus hijos, ¿verdad? Cada día, cada momento, por cada uno de nosotros. Escuché la voz de mi acompañante. En este momento no lo vi, solamente escuché su voz y me dijo, ve y diles que clamen por discernimiento divino y que quiten de sus oídos interpretaciones humanas y solo así alcanzarán la victoria. Y me dijo, esfuérzate y sé valiente, muy pronto todo acabará. Y me dio dos citas, Jeremías 19 y Jeremías 25. Así que, amados hermanos, estemos seguros que si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser protegidos por el Señor de una forma que no nos lo podemos ni imaginar, porque el Señor cuida a sus hijos donde quiera que están. Somos la niña de sus ojos. Lo que tenemos es que estar seguros de que seamos propiedad de Dios, porque la propiedad de Dios nadie la toca. Que Dios me los bendiga.